Venezuela tiene una rica tradición cultural y devoción religiosa que se ha demostrado a través de los años. La devoción a la Virgen de Coromoto, la Chinita, la Divina Pastora, Virgen del Valle o el Nazareno de San Pablo son algunas de las manifestaciones dentro de la religión católica. A su vez, no podemos dejar de mencionar al beato José Gregorio Hernández, cuya vocación de servicio al prójimo en su profesión y su carácter religioso lo han catapultado a ser parte del catolicismo venezolano. En nuestro segmento de personajes de la Venezuela de ayer, abordaremos al médico santo del pueblo, el doctor y beato José Gregorio Hernández. Antes de comenzar, este video es de carácter histórico y cultural, y no profesando algún tipo de religión o culto hacia la figura de José Gregorio Hernández, por lo que instamos a nuestra querida audiencia a respetar a aquellos que sí profesan la religión católica o cualquier denominación religiosa. Dicho esto, iniciamos con el metraje. ¿Quién era José Gregorio Hernández? José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en el poblado de Isnotú, en el estado Trujillo. Fue el mayor de 6 hermanos, producto del matrimonio de don Benigno Hernández Manzaneda, un comerciante dedicado a los víveres, y de doña Josefa Cisneros Mancilla, quien se dedicaba a la crianza de los hijos y las labores domésticas. Fue descendiente por línea materna del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, siendo confesor de la reina Isabel la Católica y uno de los fundadores de la Universidad de Alcalá, y por parte de su padre, se cree que tenía lazos consanguíneos con Miguel Febres Cordero, un santo ecuatoriano. Su infancia transcurrió como cualquier niño de la época, creciendo en su natal Isnotú. En enero de 1865, recibe el sacramento del bautismo en el templo colonial de Escuque, actual santuario diocesano del Niño Jesús de Escuque. En 1867, se realizó la confirmación del bautismo en la iglesia San Juan Bautista de Betijoque. A la edad de 8 años, su madre falleció de una enfermedad y quedó bajo la tutela junto con sus hermanos, de su padre y de sus abuelos maternos. Por su parte, realizó sus estudios de primaria en Isnotú, bajo la tutela del Pedro Celestino Sánchez, y ya en su etapa de adolescente le manifestó a su padre, don Benigno, la intención de estudiar Derecho. Vocación hacia la medicina. Su padre le convenció de estudiar medicina y de trasladarse a la capital para cursar bachillerato y luego los estudios superiores. El joven José Gregorio dejó su natal Isnotú haciendo una larga travesía que lo llevaría hasta Caracas, donde iniciaría sus estudios en el Colegio Villegas, cuyo director era Guillermo Tell Villegas, un político de renombre que llegó a ser presidente del país. Guillermo Tell Villegas, junto con su esposa Pepita, acogieron al joven José Gregorio, quien se destacó en sus estudios académicos, graduándose con honores como bachiller en filosofía. Simultáneamente, fungió como profesor de aritmética en el Colegio Villegas hasta que se graduó en 1882. A la edad de 17 años, inicia sus estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, donde se decantaría finalmente por medicina, siendo convencido en su momento por su padre. Dentro de su carrera, mostró vocación, excelencia académica y responsabilidad, llegando a ser uno de los mejores estudiantes de su promoción. Mientras cursaba la carrera de medicina, trabajó como maestro dando clases particulares para costearse la vida en la capital. Asimismo, llegó a confeccionar sus trajes, habilidad que aprendió de un amigo. En 1888 se gradúa como doctor en medicina y para ese tiempo dominaba varios idiomas como el inglés, alemán, italiano, portugués, francés, latín y hebreo, además de cursar estudios en teología y filosofía, sumando sus dotes dentro de la música. Tras culminar sus estudios en Caracas, decide trasladarse a su tierra natal para instalar un consultorio popular y ayudar a los más necesitados. Durante su estancia en los Andes, trabajó por año y medio, hasta que una carta de su maestro, Calixto González, donde le recomendó al presidente de aquella época, Juan Pablo Rojas Paul, una beca para estudiar algunas materias experimentales en París, Francia. Estancia en Europa y vuelta a su patria.
Para 1889, José Gregorio Hernández inicia sus estudios experimentales en París, específicamente en los laboratorios del científico francés Charles Robert Richet. Durante su tiempo en París, profundizó en sus estudios de bacteriología, microbiología, histología, embriología y fisiología experimental. Tras su periplo en París, se traslada a Berlín, en Alemania, donde cursa estudios sobre anatomía patológica y algunas investigaciones experimentales. Luego de 2 años en el extranjero, José Gregorio Hernández regresa al país donde transmitió los conocimientos adquiridos, siendo precursor de la cátedra de bacteriología en Venezuela y de los estudios bacteriológicos en América Latina. Por su parte, impulsó la introducción del microscopio en el país y de otros instrumentos científicos. De igual forma, escribió ensayos y obras relacionadas con la medicina, además de ser considerado el pionero en la docencia científica y pedagógica en Venezuela, siendo académico en la Universidad Central de Venezuela. Vida religiosa. Alternando su profesión, decidió pausar sus labores académicas para ingresar a la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta, en la región italiana de Toscana, en las adyacencias de Lucca, en 1908. Allí adoptó el nombre de Hermano Marcelo, pero el inclemente clima y sus recurrentes enfermedades pulmonares hacen que 9 meses después regrese al país para su recuperación. En Caracas, ingresa en el Seminario Santa Rosa de Lima, en la actualidad Universidad Católica Santa Rosa, donde alterna sus labores religiosas y académicas. Para 1912, viaja a Roma con su hermana Isolina, donde realiza estudios de teología en el Pontificio Colegio Pío Latino-Americano. Pero sus problemas de salud mermaron de nuevo su intento de ingresar al monasterio, volviendo después de unos meses a Venezuela. Por otra parte, fue miembro de la Orden Franciscana Seglar de Venezuela, siendo fiel devoto a San Francisco de Asís, formando parte de esta fraternidad, según constan los libros de registros, el 7 de diciembre de 1899. A pesar de no ejercer ningún cargo clerical en el país, sí fue un ferviente creyente del catolicismo. Últimos años y muerte. En 1912 tuvo que interrumpir nuevamente sus actividades académicas, pero fue por el cierre de la UCB durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, del cual Hernández era opositor. 4 años después, regresa a sus labores académicas con la reapertura de la principal casa de estudios superiores del país. En 1916, es uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina, siendo sus 13 ensayos científicos de gran relevancia para las generaciones. 1 año después, viajaría al extranjero para realizar estudios en Madrid y Nueva York, regresando al país para ocupar su cargo de académico. Durante la pandemia de la gripe española de 1918, José Gregorio Hernández visitó a los enfermos de Caracas y prestó sus servicios como médico en algunas barriadas caraqueñas. El 29 de julio de 1919, en horas de la tarde, le avisan para que atendiera a una paciente, y cuando se disponía a salir a la esquina de Cardones, en La Pastora, Caracas, fue investido por un automóvil Exi, conducido por un mecánico de 28 años, quien no vio al doctor. Al ser arrollado por el vehículo, cae en el filo de la acera, donde sufre de una fractura craneal. El conductor recoge al médico, llevándolo al Hospital Vargas, pero fue demasiado tarde. José Gregorio Hernández fallecería en la tarde del 29 de julio de 1919 a la edad de 54 años, y según el acta de defunción realizada por el reconocido médico Luis Racetti, certificó la fractura craneal de gran importancia. El capellán Tomás García Pompa le practicó los santos óleos, donde fue internado, y el cuerpo fue entregado a sus hermanos César Benigno y Sofía Hernández. La noticia de la muerte del doctor José Gregorio Hernández recorrió el país. A las 10 de la mañana del 30 de julio, su féretro fue llevado por sus alumnos, colegas y discípulos a la UCB para ser enterrado en el Cementerio General del Sur. El 23 de octubre de 1975, sus restos fueron trasladados al baptisterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en el centro de Caracas, lugar donde reposan en la actualidad. En el año 2020, durante su proceso de beatificación, la Arquidiócesis de Caracas anunció que los restos de José Gregorio Hernández serían ubicados en una sala especial de la iglesia.
Legado. José Gregorio Hernández ha sido descrito como una persona noble, de gran corazón, dado al prójimo y a los más necesitados. En vida realizó 3 ensayos científicos que contribuyeron a la modernización de la medicina venezolana. En cuanto al aspecto religioso, su proceso de canonización inició en 1949, siendo conducido por el entonces arzobispo de Caracas, Lucas Guillermo Castillo, al Vaticano, durante el papado de Pío XII. En 1972, la Santa Sede reconoció la labor y vida virtuosa de José Gregorio Hernández, motivo suficiente para que el Papa Pablo VI le concediera el título de Siervo de Dios, siendo a su vez el primer paso de la canonización, al comprobarse testimonios de sanación de personas devotas a la figura del doctor. En 1986, el Papa Juan Pablo II lo declara venerable. Para el año 2020, se comprueba un testimonio de milagro de una niña de 10 años llamada Yaxuri Solórzano Ortega, quien fue en la cabeza durante un asalto acontecido en el año 2017, siendo este testimonio de curación atribuido al venerable. Por tanto, en ese año 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto de confirmación del milagro y se aprobó su ceremonia de beatificación. El 18 de junio del 2020 se celebró la ceremonia de beatificación en Caracas a cargo del nuncio apostólico de Venezuela, Aldo Giordano, en representación del Papa Francisco. Por tanto, el 26 de octubre se oficializa el culto a José Gregorio Hernández por su labor profesional y su entrega a la vocación católica. Con la beatificación, José Gregorio Hernández es el 4º beato en Venezuela y el primer hombre beato y laico reconocido como tal por la Iglesia Católica Universal. Por otro lado, la vida de José Gregorio Hernández ha sido retratada en proyectos fílmicos, siendo el primero en 1964 interpretado por el actor Américo Montero. En los años 90, su vida fue representada por 2 películas, El Venerable de RCTV, siendo interpretado por el actor colombo-venezolano Flavio Caballero. Tiempo después, Venevisión hizo lo propio con una película titulada José Gregorio Hernández, El Siervo de Dios, cuya interpretación estuvo a cargo del recordado actor Mariano Álvarez. Finalmente, en el año 2019, se realizó una película colombiana titulada La Medium del Venerable, interpretado por el actor colombiano Néstor Cobos. Para finalizar, te dejamos algunas imágenes y material recopilatorio de José Gregorio Hernández. Si te gustó este contenido, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar atentos a nuevos contenidos. Queremos conocer tus impresiones en los comentarios, claro está, de manera respetuosa. Transmitimos nuestros saludos a los siguientes suscriptores: Kerly Zapata 39, Michael Abel Reyes Jiménez, DJ Yad 81, Producciones Audiovisuales DMF, Ana Torrens, Juan Borregales, Raúl Guevara, Aniel, Osmelchir 1, Auxi 84, Rosa Pereira, Giovanni Peña y Oscarelo Ross.
Visítanos en nuestra web oficial de dosierinteractivo.com. Te dejamos nuestros otros canales de Boletín Curioso, Espacio para los Datos Curiosos e Historia Informados, canal dedicado a la historia universal. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega.